El día de hoy les voy a mostrar la mejor optimización para Fortnite. Con esta optimización podrás aumentar al máximo tus FPS e incluso bajar tu ping hasta 0. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 70,000 suscriptores. E igualmente decirles que usen mi código de creador de Krix en la tienda de Fortnite. Y nada gente, sin nada más que decir, ahora sí comencemos con la optimización. Bueno gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite y vamos a empezar haciendo cambios en los ajustes del juego. Así que nos vamos a ir a nuestro perfil y luego ajustes. Y aquí empezaremos. Bueno gente, vamos a empezar con el apartado de pantalla y en modo ventana vamos a ponerlo en pantalla completa. Esto nos ayuda más que nada a reducir el delay, ya que lo más recomendable es tenerlo sin pantalla completa, pues por el tema del delay o por también el tema de los FPS. Cuando yo grabo lo uso en pantalla completa en ventana para hacer cortes o cambiar de ventana, pero normalmente cuando juego lo pongo sin pantalla completa. Igualmente en resolución, si ustedes tienen una resolución alta y tienen un equipo de bajos recursos, yo recomiendo que bajen la resolución. Pongan una resolución, por ejemplo, de 1280 por 720 o incluso hagan una resolución personalizada que más adelante les voy a explicar más a cómo hacerla. Pero bueno, si no quieres hacer la resolución personalizada puedes poner una de aquí del juego. Sincronización vertical vamos a dejarlo así en no. Límite de frecuencia de imágenes lo tengo en ilimitado, pero yo recomiendo que lo pongan en una cantidad estable o una cantidad fija, por ejemplo 60, 120 o 144. Les voy a dar la razón por la que yo recomiendo que lo pongan en una cantidad así, y es que si ustedes tienen una PC de bajos recursos, lo que va a pasar es que si ponemos los FPS en ilimitado, pues los componentes van a empezar a elevar más su uso, y ya cuando lo tenemos en una cantidad estable pues los componentes van a estar pues mejor, por decirlo así. Ustedes mismos pueden hacer la prueba de que es verdad, por eso yo recomiendo que pongan una cantidad que se les mantenga estable y ya estará. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí en 144. Modo renderizado, yo tengo DirectX 11 para hacer la configuración un poco más general. Igualmente si tienen modo rendimiento pues va a ser lo mismo, pero de todos modos yo recomiendo que tengan modo rendimiento para más FPS. Aquí en el apartado de gráficos esto ya es más a gusto personal. Les recomiendo una configuración que va a hacer que les mejore un poco más el juego, o bueno, la calidad del juego, y es poner el brillo en 130, contraste de la interfaz de usuario en 1,01 y modo daltónico en protanopía, y aquí en intensidad de modo daltónico en 6 o 5, y listo, así lo pueden dejar. Si no les gusta lo pueden quitar y ya. También me han preguntado que si esto te quita FPS y la verdad es que no he notado una diferencia de FPS, así que pues les diría que no quita. Ahora aquí en calidad gráfica, esto es más que obvio, vamos a poner todo en bajo. Lo que buscamos en la optimización es tener pues los máximos FPS posible, así que nada, sombras, la de los reflejos, la distancia de visión, texturas y todo, vamos a ponerla en bajo. Pero la resolución 3D aquí se los va a poner en 50. Yo recomiendo que esto sí lo suban a un 70% o 80%, ya que la resolución 3D es la resolución del juego. Por ejemplo, actualmente tengo la resolución 3D al 100% y así se ve Fortnite. Como podrán ver, sí se ve muy bonito y todo. Pero si bajamos la resolución a un 50 o un 11%, por ejemplo, como podrán ver, ahora el juego se va a ver pues muy pixeleado. Eso va a ser la resolución del juego. Esto es obvio, entre más baja la cantidad pues más FPS vas a tener, pero obviamente la visibilidad pues va a empeorar. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Les recomiendo que pongan una cantidad arriba pues de la mitad. Pueden poner 60%, 70% o 80%, por ejemplo en un 75% por ahí. Como podrán ver, el juego se va a ver muy bien. Sí se verá un poco pixeleado, pero pues se va a ver mejor. Igualmente nos vamos a ganar muchos más FPS. Y listo gente, gráficos avanzados, pues mostrar FPS vamos a ponerlo en sí y listo. Ahora en el apartado de sonido, en calidad de sonido vamos a ponerlo en bajo. Esto sí afecta el rendimiento, crean o no, pero afecta muy poco, aunque se te baja unos 3 FPS. Y ahora aquí en el engranaje vamos a bajar hasta encontrar las repeticiones. Si ustedes tienen estas 4 casillas marcadas, yo recomiendo que las quiten en serio. Esto es lo que hace es grabarte toda la partida, ya sea modo creativo o Battle Royale, y pues bueno, te lo guarda en una carpetita dentro de Fortnite, pues que ahí puedes ver toda la partida, ¿me explico? Y en serio, si no lo usan, yo recomiendo neta que lo quiten, ya que te quita bastante rendimiento. E incluso aquí mismo te dice, la grabación de repeticiones puede afectar al rendimiento y ocupar espacio del disco duro, así que yo recomendaría que lo quitaran. Y listo gente, ya optimizamos Fortnite pues dentro del juego, y ahora vamos a pasar a optimizar nuestro ping para que tengan el mismo ping que tengo yo. Como podrán ver, estoy a 10 de ping, casi 0. Así que bueno gente, ya estamos aquí en el escritorio de Windows y vamos a empezar a optimizar nuestro ping. Nos vamos a ir primeramente a los ajustes y nos vamos a ir a red e internet. Ya que estamos aquí donde dice cambiar opciones del adaptador, le vamos a dar, nos va a mandar una nueva ventana y vamos a elegir nuestro adaptador. En mi caso es este. Vamos a darle clic derecho y a propiedades, y ahora lo que vamos a hacer será buscar el que dice protocolo de internet versión 4. Si tenemos la casilla desmarcada, vamos a marcarla. Es una opción que en serio nos va a ayudar muchísimo a mejorar también el internet. Y listo, le damos a aceptar y ya estaría. Ahora para el siguiente paso vamos a buscar administrador de dispositivos en el buscador, y aquí donde dice adaptadores de red vamos a darle acá a la flecha, elegimos nuestro adaptador, le damos nuevamente clic derecho y ahora le vamos a dar a propiedades.
FPS. Ya que estamos aquí donde dice opciones avanzadas, le vamos a dar, y ahora en Speed and Duplex, si el valor lo tenemos así en automático, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en 1.0, o sea, vamos a usar lo máximo pues. Y nada, le vamos a dar en aceptar y ya estaría. Esos dos pasos harán que mejore mucho nuestro internet, ya sea en el ping de los juegos o en general en nuestra computadora. Ahora les voy a enseñar un programa que más que nada les va a ayudar a mejorar el ping en sus juegos, y este programa se llama NoPing. Ya he traído un video entero sobre cómo funciona este programa en mi canal, pero en resumen lo que hace este programa es como tener servidores en los que si tú te conectas a esos servidores pues va a mejorar mucho el internet. ¿Me explico? Les voy a hacer una pequeña demostración. Como podrán ver, estamos dentro del programa y aquí, como podrán ver, estará Fortnite. Le vamos a dar en seleccionar el server y como podrán ver aquí nos pondrá diferentes servidores de otros países. El chiste aquí es encontrar el servidor que menos MS tenga. Por ejemplo, en mi caso el de Dallas de Estados Unidos es el que menos tiene, y esto dependerá mucho de dónde te ubiques. Nada, simplemente le damos clic, le damos en optimizar el juego y ya estaría. Es un programa que en serio recomiendo mucho que lo usen, ya que a mí me ayudó a bajar mi ping hasta 0 y no es broma. Igualmente aquí arriba a la derecha en la tarjetita les estaré dejando el video para que vayan y lo vean, ya que en serio ese programa va a hacer que su ping mejore muchísimo. Ahora gente, para el siguiente paso les voy a mostrar algo llamado Game User Settings. He traído los Game User Settings en muchos de mis videos, pero hoy les voy a traer uno nuevo y actualizado que les va a ayudar muchísimo. Así que para descargarlo vamos a irnos acá abajo en la descripción y aquí donde dice Game User Settings optimizado vamos a entrar al link. Simplemente lo que vamos a hacer será darle acá en Subscribe to Channel, los mandará a mi canal para que se suscriban y una vez suscrito, como podrán ver, ya les desbloqueará el link. Y nada gente, una vez desbloqueado el link, ahora vamos a descargarlo y una vez descargado, como podrán ver, les dará el archivo RAR de la carpeta. Simplemente los vamos a extraer y ya nos dejará la carpeta en la cual estará el Game User Settings optimizado. Ahora pongan atención porque vamos a hacer ahora unos pasos. Vamos a entrar primeramente al Game User Settings original y vamos a reemplazarlo por este que es el nuevo. Para eso en nuestro teclado vamos a darle Windows más R y nos abrirá esta ventana. Y aquí lo que vamos a poner será lo siguiente: vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Le damos en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Aquí vamos a buscar la carpeta de Fortnite Game. Entramos, le damos en Save, Bed, Config, Windows Client y aquí nos aparecerá el Game User Settings original. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, este Game User Settings los vamos a mandar a una carpeta de respaldo directamente, no lo borren, ya que si no les gusta el nuevo pues pueden cambiarlo por el original, pero bueno, por mientras lo voy a poner aquí en el escritorio. Y ahora vamos a abrir el nuevo Game User Settings y lo vamos a arrastrar acá a la nueva carpeta y listo, eso sería todo lo que haríamos. Y listo gente, ya tenemos aquí el Game User Settings. Ahora lo que vamos a hacer será darle clic derecho a propiedades, vamos a checar que la casilla de solo lectura esté desactivada. Si la tenemos marcada simplemente la quitamos y ya estará. Le damos en aplicar, aceptar y ahora vamos a entrar al Game User Settings, que como podrán ver es un bloc de notas. Les voy a mostrar de manera rápida todo lo que te incluye, que te hace subir tus FPS. Por ejemplo, el Visual Grass, esto te lo pone en false. El Visual Grass es el pasto del juego, lo que hace es desactivártelo. Cuando dice false es que está en falso. Y aquí por ejemplo donde dice Visual FPS está en true, o sea que está activado. ¿Me explico? Pues bueno, el Visual Grass te lo desactiva, el B-Motion Blur igualmente te lo desactiva. Si bajamos un poco más, el B-Ray Tracing, esto igualmente te lo desactiva. Esto sirve más que nada para las tarjetas gráficas RTX. Bajamos un poco más y aquí en el Views VSync igualmente te lo pone en false. Y ahora aquí junto donde están las resoluciones, en predeterminado les puse la resolución de 1920 x 1080, pero yo recomendaría que si no les gusta esta resolución pues la cambien y pongan una personalizada, así como les dije hace rato. Pueden poner cualquier resolución, por ejemplo las famosas resoluciones estiradas y muchas resoluciones más. Igualmente en pantalla les estaré dejando pues muchísimas resoluciones que yo recomiendo que pongan para que tengan más FPS. Y nada, una vez puesta la resolución simplemente le damos en archivo, guardar y ya podemos cerrar la carpeta, o bueno, el bloc de notas. Ya muy importante y mucha gente no sabe es que a la hora de que entremos al juego se les va a ir el audio. Esto es totalmente normal y para arreglarlo simplemente nos vamos a ir a los ajustes del audio en Fortnite y en la salida predeterminada del audio simplemente ponemos nuestro altavoz y ya estará. Así de fácil se soluciona. Digo esto ya que mucha gente me ha dicho esto en los comentarios, así que para que no tengan ese problema. Y listo gente, ya acabaríamos con la guía de optimización. Hay muchísimas cosas más que no dije en este video para aumentar tus FPS, pero sí los dije en el video que está apareciendo en pantalla, así que vayan a verlo que está muy bueno. Y nada gente, muchas gracias por ver el video, soy de Chris y nos vemos en la próxima.